disfrutar con toda tu familia. Diviértete con los juegos, premios y concursos. Organiza la Cátedra de Pediatría de San Francisco Javier. No faltes, te esperamos. 88 años de vida institucional del Instituto de Anatomía Patológica de San Francisco Javier reflejan el crecimiento y la expansión de nuestra universidad. 88 años de ciencia e investigación, formando profesionales en pre y posgrado. Nuestro crecimiento es fruto del esfuerzo y compromiso de los profesionales que son parte de esta familia, pues invertimos 212.000 bolivianos de fondos propios para adquirir nuevos equipos, mejorando nuestros servicios y fortaleciendo el sistema de salud. San Francisco Javier se supera y avanza. Desde Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de Medicina TV en el canal universitario. Un saludo cordial también a las provincias del departamento de Chuquisaca. Un poco demorados debido a que un pequeño accidente ha producido un corte de energía eléctrica acá en la zona donde están los estudios de televisión universitaria, por eso nos tienen un poco retrasados, valga la aclaración para la amable teleaudiencia. Vamos a tocar en este mes de abril, contando con la presencia de dos prestigiosos profesionales, docentes ellos de la Facultad de Medicina. Inicialmente voy a presentar al doctor Antonio Torres Balanza, docente de la Facultad de Medicina, es docente de Medicina Legal, es especialista en Medicina Legal y ex director nacional del Instituto Nacional de Medicina Forense. Doctor Torres Balanza, buenos días, bienvenido a Televisión Universitaria. Muy buenos días y agradecerle a usted por la invitación a este programa. Muchas gracias por su presencia, doctor. Lo propio al doctor José Blacut, es docente de la Facultad de Medicina en la materia de pediatría. Doctor José Blacut, bienvenido a Televisión Universitaria. Nelson, un gusto realmente estar con ustedes para compartir con la comunidad chuquisaqueña temas realmente importantísimos. Muchas gracias por la presencia de ambos profesionales en este programa de Medicina TV. Amables televidentes, como de costumbre, el automático 52319 y el WhatsApp 734-46987 están habilitados para la consulta pertinente de la amable teleaudiencia, como de costumbre. Inicialmente, doctor Torres Balanza, quisiéramos contextualizar esta entrevista, este diálogo con relación a particularmente a la medicina legal. Un pequeño ingreso a esto, lo que significa la medicina legal particularmente. Bueno, la medicina legal, o medicina forense, también como se la conoce más conscientemente, es una especialidad de la medicina que se encarga de la valoración de todo tipo de lesiones, de agresiones, a todo tipo de víctimas. Haciendo ya énfasis en lo que atañe a los menores, que es el motivo de esta entrevista, la medicina legal tiene mecanismos médico-legales para poder efectuar diagnósticos, tratar de interpretar las diferentes lesiones que pueden ser producidas generalmente a veces por el entorno familiar, que muchas veces pasan encubiertas y constituyen síndromes de maltrato crónico en los menores, que inclusive pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces existen diferentes formas de lesiones o de maltrato que pueden haber en
en la familia sobre todo y en la sociedad, que son motivo de consultas en los institutos médicos legales, en el IDIF particularmente, y que corresponden a sevicias o malos tratos de carácter físico, psicológico, emocional, sexual, que como le digo incluso pueden llegar muchas veces a producir la muerte de los menores. Entonces una de las funciones principales de la medicina legal es tratar de diagnosticar por una parte las lesiones y sobre todo interpretar su mecanismo para poder correlacionar con la autoría de dichas lesiones, porque muchas veces los atribuyen a lesiones accidentales, pero son producidas por el entorno familiar. Preocupantemente se ha advertido de que en los últimos tiempos, doctor, está habiendo mucha violencia intrafamiliar, particularmente con los niños. Sí, paradójicamente, ¿no? Pese a que se emiten leyes y se las ha penalizado más en los últimos años, aumentando las penas de cárcel, disminuyendo los tiempos de impedimento según el Código Penal. Sin embargo, vemos a diario que aumentan los casos tanto de feminicidios, por ejemplo, de maltrato a los menores, violencia intrafamiliar. Lo que quiere decir que está fallando algún mecanismo, sobre todo tal vez en la educación que debe haber en la sociedad para impartir valores en la familia que tiendan a evitar el maltrato, sobre todo de los menores. Como los menores son al fin y al cabo víctimas indefensas, que no tienen posibilidades de acceso a las instituciones, a las autoridades, entonces muchos casos pasan desapercibidos. Y es misión también de los pediatras en los hospitales, clínicas, consultorios particulares, detectar este tipo de maltratos y dar parte a las autoridades pertinentes. Muy bien, muchas gracias, doctor. La consulta para el doctor José Blacut, una especie de contextualizar lo que vamos a tocar el día de hoy, doctor, por favor. Bueno, en realidad la pediatría tiene dos puntos claves. La pediatría que se ocupa del niño sano, entre comillas, y de las patologías de los niños. Y hay una serie de, obviamente, especialidades o subespecialidades como la del recién nacido, etc. Pero puntualmente, donde estamos fallando en una comunidad como la chuquisaqueña es entender qué es niño sano. ¿Qué es niño sano? Hay que entender. Porque es muy fácil, la verdad, para la gente que no sabe, criar al niño solo dándole comida, por ejemplo leche, dándole sus alimentos principales, pero los alimentos básicos que entran por los ojos y por los oídos o por los sentidos son fundamentales y ahí es donde nos aplazamos en el buen sentido de la palabra, Nelson. Correcto. Un poco incidiendo en este aspecto importante que señala, doctor, la convivencia en la familia no es de las mejores. Por eso la violencia intrafamiliar está contaminando a nuestros niños. Claro que sí. Partamos de un principio. A ver, ¿qué se entiende por familia? ¿Cuál es el concepto de familia? Mucha gente piensa que la familia es un lugar donde se come el mismo menú o se comparte el mismo sueldo. La familia verdaderamente es un lugar de realizaciones. Es un refugio, es un templo, donde existen maestros por naturaleza, como son los papás. Y los ídolos de los hijos somos los papás. Los hijos no son estúpidos, perdónenme el término. Siguen el punto de referencia de lo que es su padre o su mamá. Por lo tanto, la coherencia en un medio familiar, la unidad entre lo que uno piensa, dice y siente, tiene que ser contundente a la hora de la verdad. Muy interesante realmente. Están llegando ya las consultas vía WhatsApp. Vamos a transmitirlas en manera genérica para ambos profesionales que en su campo van a responder las interrogantes de la opinión pública. ¿De qué manera los derechos del niño y niña están protegidos estos derechos, doctor? Balanza, por favor. Torres Balanza. Bueno, tenemos que partir de la Constitución Política del Estado, que en el artículo 48 tiene sus enunciados en los cuales cita todos los derechos universales y fundamentales que tienen los menores.
Entonces, la constitución política, que es la ley máxima, la ley de leyes en un país, es la que en primera instancia regula. Luego, a partir de eso, tenemos varias instancias institucionales y mecanismos legales que protegen a los menores particularmente. Por ejemplo, la ley contra la violencia familiar, 1674, la ley 348 de la violencia en general, que se la ha, como decía, penalizado más últimamente a fin de evitar que haya todo tipo de violencia, sobre todo en la mujer, en los niños. Luego tenemos las instituciones a través de sus diferentes instancias, los gobiernos municipales con los SLIMs, los gobiernos departamentales con sus instituciones respectivas, el IDIF, que contribuye a través de sus médicos forenses para la valoración respectiva, y hay también varias ONGs que también contribuyen a la lucha contra la violencia intrafamiliar o doméstica. La reforma del nuevo Código de Procedimiento Penal, ¿cómo ve usted particularmente en este aspecto de los niños? ¿Está beneficiándose, está incidiendo más en defender los derechos del niño? ¿Tiene información al respecto, doctor? Sí, así es, como lo digo, se han promulgado las leyes, el Código Niño, Niña, Adolescente también, que es específico ya para este tipo de casos. Tal vez lo que está fallando es un poco su aplicabilidad, como les decía hace rato, su difusión, su concientización por parte de la familia y la sociedad. Porque los mecanismos legales están escritos, las leyes están escritas, pero lo que falta es concientizar a nivel de la familia, como decía el doctor Blackwood también, llegar al núcleo de la familia. Luego los mecanismos legales existen, hay penas muy severas para el maltrato al menor. Todos los artículos inherentes a lesiones, a delitos sexuales, cuando se trata de niño, niña o adolescente, siempre tienen un aumento en su pena de unos 2/3, digamos, son una violación, por ejemplo, 15 a 20 años, si se trata de un niño, niña, adolescente, se aumenta en 2/3, ¿no? Que puede llegar a los 30 años, sin derecho a indulto. Entonces, las sanciones legales existen. Muy bien, lo propio para el doctor José Blackwood, ¿de qué manera estamos protegiendo los derechos de los niños y ya en este aspecto en el campo médico pediátrico particular? Claro, es una pregunta interesante, Nelson. Los derechos a veces son 13, etc. Enumerarlos sería un aspecto tedioso, ¿no? Yo los agrupo generalmente con fines coloquiales. A ver, el niño tiene derecho a la supervivencia. Por ejemplo, la alimentación es básica, pero la alimentación no solamente de comida, sino también de afecto. El derecho al desarrollo. Todos tenemos derecho a lo que significa una vivienda, a lo que significa la escuela, a lo que significa el juego. El derecho a la protección. Pero aquí está, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión en los niños. Yo me pregunto cuántas veces, cuántos de nosotros ha sido bautizado y nos han preguntado si queremos ser de alguna religión. Por ejemplo, inconscientemente ahí estamos cometiendo un grave error contra los derechos. Yo le propongo, Nelson, he traído imágenes para que la gente, con el mensaje que usted le va a dar, nos demos cuenta de dónde estamos cometiendo los errores en esto, la cuestión principal del maltrato infantil. ¿Qué le parece? Perfecto, vamos a las imágenes. Ahí tiene la primera imagen, por favor. La primera. Ahí está. Yo quisiera que dé toda la pantalla, por favor. Exactamente. Mire, ahí dice, básicamente, esto es un círculo donde nos está mostrando que el maltrato infantil se hace por comisión o por omisión. Por omisión, básicamente es lo siguiente: omitimos darles afecto a los niños, omitimos hacernos responsables de nuestros queridos hijos, omitimos, por ejemplo, el apoyo escolar llegado el momento. Eso es maltrato infantil, o sea, por omisión. Por comisión es la amenaza, por comisión es el castigo, por comisión es cuando estamos enojados los papás y largamos cualquier palabra contra el hijo. Por ejemplo, eres un estúpido, o él mismo se autoagrede y dice, cuando nos apretamos un dedo en la puerta, decimos que es por ser suave, ¿no? Qué estúpido soy. Es decir, nos estamos autoagrediendo, y quien se autoagrede con facilidad va a agredir
mínimamente a sus hijos. Lo malo de todo este problema es que se va a repetir en cadena. O sea, papás maltratadores tienen una gran descendencia de hijos maltratadores que a la larga van a ser también papás maltratadores. Es decir, en algún momento tenemos que cortar. Ahora, mire, voy a decir cosas interesantes para que la gente obviamente no se aburra. Mire, señor, si por ejemplo hay un niño en la casa que se queja de dolor de oído, el pediatra lo que hace es ver si tiene un problema infeccioso. Perfecto. La pregunta es, anoche nomás yo preguntaba en la consulta y decía, si mi hijo tiene dolor de oído, doctor, perfecto, le vemos, está inflamado, perfecto. Y le digo, señor, ustedes pelean delante del niño, echan gritos delante del niño, se ruborizan y me dicen sí. Es decir, el dolor de oído es un problema somático, sí, pero psicológico, como decir, no quiero escuchar más. No quiero escuchar, es una pesadilla vivir en esta casa, porque se agreden, se dicen cosas delante de los niños, y obviamente eso es fatal. Y eso es maltrato infantil, y eso es ir en contra de los derechos del niño. Mire qué detalle. Hay otros niños, por ejemplo, dice, mi niño se toca el pitulín. Los bebés se jalan el pitulín, los genitales. Y dice, doctor, se toca mucho los genitales. La pregunta es, ¿por qué? La mamá dice, ¿por qué? La respuesta es, porque se está descubriendo. Pero también, ojo, que cuidado, hay alguien, por ejemplo, mayor, 5, 10 años, que está copiando lo que está observando con los papás y ojo que puede estar ya con una situación de agresión sexual. Y se le pregunta, ¿y hay alguien mayor en la casa que se queda solo con el niño? Sí, su hermano de 6 años. Y nos ha respondido que le toca los genitales. O sea, son detalles que nosotros no nos percatamos y eso es fatal, estimado Nelson. Mire, ahora, ¿cuáles son los hijos maltratables? Los hijos maltratables son aquellos niños que lloran mucho, pero todos los niños lloran, entonces todos los niños son maltratables. ¿Y cuáles son los papás maltratadores? Esos que tienen poco tiempo, esos que siempre están en dificultad, pensando lo negativo, que no consiguen trabajo, son peligrosos en potencia. Mire qué detalle. Por lo tanto, yo he traído unas imágenes porque hay que entender que el maltrato no solo es físico, el maltrato es psicológico. El maltrato es enseñarle a mentir al niño. Alguien toca la puerta y el papá no quiere hacerse encontrar, de hecho le dice, dile que no estoy. Esa es una agresión al niño porque le está enseñando a mentir. Y luego el papá le dice, sabes, no es bueno mentir. Es decir, los niños quieren gente coherente en la casa, no predicadores, sino gente que practique primero y luego predique. Esto es fundamental hasta en la neurociencia, por esto es un tema realmente apasionante, estimado Nelson. Mire, allí dice, los gritos no educan, por supuesto. Fíjese, en nuestra sociedad hay gente que comete crímenes, que uno es menor de edad, que son pandillas, etc. Esos son réplicas de lo que han hecho los papás con ellos. Les han dicho barbaridades, les han metido violencia y obviamente el niño replica violencia. Fíjese ahí en la imagen, está que el papá le grita a la madre le grita al niño y le está programando para ser violento. Y entonces esto es de nunca terminar. No hemos aprendido a manejarnos con lo que significa la corteza cerebral. Nos manejamos con la parte emocional, nos manejamos de manera automática, como en piloto automático. Y luego decimos, vas a disculpar, no sé qué me ha pasado. Y los niños son nuestra copia, distinguido Nelson. Mire, y ahí está viendo, mire, el niño, esto es un maltrato, obviamente, pero ahí está mirando cómo el papá golpea a la madre. Y eso se va a replicar, porque está quedando en el cerebro como en una memoria. Entonces yo digo, ¿cómo me doy cuenta como especialista que alguien está maltratando al niño en la casa? Sencillo. Cuando, señor médico, usted que es especialista, trabaja en hospitales, se da cuenta que un chico llega con maltrato y no tiene explicación lógica con lo que le dice el papá o la mamá, piensa en maltrato. Por ejemplo, hay niños que llegan con quemaduras en la espalda y dicen, se ha echado con agua. Es probable, pero muy poco probable, porque es en la espalda. Es poco lógico, entonces hay que pensar en maltrato. Es cuestión de descubrir y para empezar, porque nadie va a decir, mire, se me ha ido la mano y entonces lo estoy destrozando a mi hijo.
Estas son situaciones muy importantes a tomar en cuenta, distinguido Nelson. Evidentemente, realmente muy importante. Doctor Antonio Torres, ¿cuáles son las medidas fundamentales que deben tomarse para luchar contra el trabajo infantil? Contra el maltrato. Maltrato infantil. Bueno, en primer lugar, tienen que partir de la educación en la familia, como decía el doctor Blacut hace rato. Es el núcleo principal de donde se tienen que impartir las normas. Posteriormente vendrá la escuela, donde también se detectan signos de maltrato infantil muchas veces. Entonces, los padres muchas veces tienden a encubrir el maltrato, pero hay otras instancias que pueden ser objeto de denuncia. Los parientes cercanos, los profesores, los amigos, y muchas veces tienen miedo, lógicamente, a hacer las denuncias respectivas. Es por eso que cuando llega un menor a la consulta pediátrica en un hospital, en una clínica, con el más leve síntoma de maltrato o de violencia que puede orientar al profesional, lo correcto es hacer una investigación minuciosa sobre posibilidades de maltrato crónico. Y justamente a partir del año 1960, unos médicos americanos, los Silverman y Kemp, empezaron a hacer radiografías así seriadas a todos los menores que entraban con signos de maltrato. Y descubrieron con asombro que tenían lesiones crónicas, o sea, fracturas en tallo verde, que se llaman, de los huesos, que no se notan, fracturas, arrancamientos de las extremidades por el jaloneamiento que les hacen a veces, fracturas de tabiques nasales, fracturas de costillas, que no se visualizan a simple vista muchas veces. Entonces, una de las labores principales de los centros de atención, de los pediatras particularmente, es hacer un screening, un rastreo de posibles maltratos crónicos que pasan encubiertos. Pueden faltarles dientes, puede haber alopecias, falta de cabellos porque les estiran los cabellos, roturas del cartílago de la oreja, de la nariz, quemaduras que pueden pasar encubiertas por otro tipo de mecanismos. Entonces hay que concientizarse de que todo menor que presenta signos de violencia es sujeto de una investigación retrospectiva, ¿no? Y es interesante ver cómo se descubren casos de maltrato que están encubiertos. Igual pasa en la esfera sexual, pueden pasar casos desapercibidos de violencia sexual que ocurren a veces en el seno mismo de la familia, por los padrastros, hermanastros, hermanos, padres inclusive, y que muchas veces queda encubierto hasta por la misma madre. Yo he visto como forense casos en que la madre, por no pelearse con el esposo, por no crear una pelea, consciente, ¿no? No consciente, pero tapa que haya ese tipo de abusos sexuales. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una menor tenga una enfermedad venérea, que a veces pasa desapercibida también habitualmente, ya es muy llamativo de que pueda haber un abuso sexual, tocamientos, maniobras impúdicas. Entonces todo eso constituye el abuso o síndrome de niño maltratado. Y ni qué decir de la esfera psicológica, ¿no? Que también está sujeta a muchos factores, como decía, los gritos, el maltrato económico, alimenticio, falta de atención médica, vestido, en fin. Entonces, todas las instancias, empezando de la familia, escuela, colegios, parientes, están llamados siempre a estar pendientes de los menores. Muy interesante. Doctor Blacut, ¿cómo se consideraría particularmente dentro del aspecto sexual de los niños, cuál podría ser considerado abuso sexual? Bueno, en realidad el abuso sexual es a partir de, no solamente, como coloquialmente se dice, ¿no es cierto?, es la penetración. No, para nada. El hecho de que yo esté, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales en los ambientes donde vivo con niños, ya de hecho es una injuria. Estoy agrediendo sexualmente a los niños. Esto es importante tomar en cuenta para que los papás tomemos también con mucha pinza que las cosas tienen su lugar y los niños tienen una especie de esponja que absorben todo lo que ven. Entonces, la cuestión de, del maltrato infantil
y en esa precisamente por comisión, está la parte del abuso sexual. Ahora, mire qué detalle, Nelson. El 90% del abuso sexual es producido por gente cercana a los niños. O sea, los papás les enseñamos a los niños a que se cuiden de los extraños, pero no los enseñamos a cuidarse de los tíos, primos y personas conocidas cercanas. Y el 90% está producido en el abuso sexual por gente cercana, y a veces el padrastro, y a veces el mismo padre, etc. Esto es lo lacerante en lo que es maltrato infantil. ¡Qué terrible! Complementando Sí, tal vez para aclaración un poco en cuanto a la terminología, no, claro, jurídicamente, el abuso sexual, claro, así genéricamente se lo entiende así como abuso, significa hacer un uso violento, no consentido en la esfera sexual por parte del agresor y de la víctima. Sin embargo, en el Código Penal, el abuso sexual está consignado como una figura, que antes se llamaba abuso deshonesto, ¿no? Y ahora se llama abuso sexual, que específicamente se refiere a todo tipo de maniobras impúdicas, no constitutivas de acceso carnal, efectuadas sobre cualquier persona, ¿no? O sea, tocamientos, que sin que exista propiamente un acceso carnal. Eso, claro, jurídicamente se conoce como abuso sexual, ¿no? Pero ya en el término, digamos, en el léxico común, abuso sexual puede ser interpretado, como explicaba el doctor Blackwood, por muchas series de maniobras que tienden a mellar la libertad sexual de las personas. Doctor Antonio Torres, ¿qué tan común es el abuso sexual entre niños de diferentes edades? Bueno, no hay estadísticas definidas al respecto, pero cuando hay una minoría de edad, digamos, de 12 años para abajo, yo pienso que ningún niño tiene malas intenciones. Hay evidentemente excepciones que pueden llegar incluso a cometer delitos sexuales, ¿no? Pero por lo general o pasan desapercibidas o, como les dije, son efectuadas con cierto grado de inocencia, ¿no? A partir ya de la pubertad, cuando ya los niños y niñas pasan los 12 años, ya se ve con más frecuencia, digamos, este tipo de maniobras, si se puede llamar, el abuso sexual, que puede revestir diferentes formas: la violación, el estupro, el abuso deshonesto o abuso sexual, que ahora se llama. Sin embargo, yo no le podría decir con qué frecuencia hay. Algunas llegan a instancias de denuncia, otras quedan encubiertas en la familia y no se pueden detectar. ¿Existe algún tipo de edad específica de mayor peligro, doctor? Generalmente cuando los menores llegan a la pubertad, ¿no?, sobrepasan ya los 12 años, entonces ya existe mayor riesgo porque lógicamente hay cambios hormonales en los menores y de alguna manera ya pueden ser un factor desencadenante o motivador de que el menor o la persona pueda cometer cierto tipo de delitos, ¿no?, sexuales. Muy bien, doctor Blackwood, la misma pregunta. Sí, a propósito de eso es interesante que las réplicas en menores de, por ejemplo, un niño varón de 5 años que está haciendo una réplica, por ejemplo, con su hermanito menor de un acto sexual, por ejemplo, tocamientos, por ejemplo, situaciones de esa naturaleza, hay que tomar en cuenta que está replicando algo que está pasando en la familia. Mucho cuidado con esa situación. Lo mismo cuando juegan con muñecos o muñecas, el hecho de los besos directos a la boca, el hecho de que a la muñeca toque los genitales, etc., hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de réplicas de lo que tal vez los mayores estamos dando mensajes subliminales sin darnos cuenta. Y esto es importante tomar en cuenta. Ahora, hay que tomar en cuenta también que la maduración sexual de los niños va en este orden, ¿no? La maduración sexual de los niños es la fase oral hasta el año y medio, la fase anal del año y medio a los 3 años
Y de los 3 años adelante es la fase genital. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 3 años se ha localizado en la zona del ano el placer erógeno. Y a partir de los 3 años adelante recién se está colocando en los genitales. Esto significa que antes de los 3 años el niño funciona como unisex, digamos, ¿no? O sea, le importa muy poco jugar con una muñeca o un carro, pero hay que tomar en cuenta las situaciones. ¿Cuántos papás vemos que son besadores en la boca? O sea, ¿cómo puede ser un papá que bese en la boca a su bebé si se puede besar en los cachetes, en la frente? Eso es una agresión ya para tomar en cuenta. Correcto. ¿Cuáles son las características comunes de personas que abusan, doctor Antonio Torres? Bueno, hay ciertos perfiles de las personas agresoras que producen el maltrato infantil. Generalmente, no sé si está un cuadrito que traje, lo llamativo es que el mayor porcentaje está dentro de la familia. Y dentro de la familia, según estadísticas, se ha demostrado que por lo menos el 55% corresponde a la madre, ¿no? A la madre, luego viene en segundo lugar el padre, después los tutores o cuidadores, abuelos, etc. Y en un menor porcentaje tenemos ese cuadro que podemos ver allá. Entonces, son formas de maltrato. El siguiente cuadrito, si me lo puede pasar, ¿quién es el agresor? La madre biológica, un 52%, padre biológico, 36%, no biológico, 4,5%, siga por favor, la madre, la abuela y otras personas que también están dentro de un 4% o 5%. Entonces, como podemos ver aquí en forma bien llamativa, el mayor porcentaje de agresores está dentro de la misma familia y paradójicamente la madre es la que comete mayores cuadros de agresión, ¿no? Ahora, lógicamente que también tienen que tener perfiles maltratadores, por ejemplo, hombres o mujeres que tienen cuadros neuróticos, desempleo, problemas conyugales, divorcios, el alcoholismo, que es un factor etiológico muy importante en todas partes y en nuestro medio no está exento de eso, el alcoholismo, y lógicamente si se hace un estudio psicológico, el agresor puede tener perfiles psicopatológicos, ¿no? de perversidad, de violador. Eso ya corresponde al área psicológica. Pero eso es lo llamativo de que la mayor parte ocurre dentro del seno de la familia, en cuanto a menores. Eso para tomar en cuenta para la opinión pública y los padres, los que tienen niños precisamente. La misma consulta para usted, doctor, pero también dando a conocer de qué manera se puede prevenir este tipo de abusos, doctor. Es muy buena la pregunta. Yo siempre digo, a veces la gente nos distraemos viendo los errores de los demás. Y el cambio inteligente es a partir del cambio de uno mismo. Es decir, la valentía de la autorreflexión es fundamental para ver quién soy yo, cómo soy. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo, es elemental. Porque si yo siempre me estoy fijando y distrayendo de los errores de los demás en mi familia, y siempre estoy llamando la atención y jamás he puesto el punto en mí como persona, como papá, como mamá, es que estoy haciendo un flaco favor a mi familia. Y la incoherencia, vuelvo a repetir, es una cosa realmente que da espanto en el maltrato infantil. El hecho de decir a una persona, como les voy a pedir, Nelson, luego va 10 minutos de un video de un neurólogo, ¿cómo repercute lo que yo le digo a mi hijo estúpido, tonto, o le comparo, o sencillamente le digo, mira, no estás comiendo, pero hay tanta gente pobre que, mira, no come en la calle, etcétera? Estoy haciendo agresivo con él. Es importante ver cuánto yo le estoy programando en su cerebro. O sea, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, señor papá, señora mamá, lo que tiene que hacer usted es elemental, conocerse, porque caso contrario, si usted no se conoce, es totalmente peligroso.
es incoherente que usted le dé consejos a su hijo, siendo que usted está cometiendo esos errores inconscientemente. Verbigracia, no fumes. Y yo estoy con el cigarrillo en mi mano. Yo fumo porque yo me rompo el lomo, yo trabajo, yo soy el que doy el dinero en la casa. ¿Eso me da derechos? No. Tiene que ser impecable mi ejemplo, de tal manera de que yo sea una luz para mi hijo en cuanto a lo que es ser buen ejemplo. Bien, tenemos ese Sí, lo podemos. A partir del minuto 17, ya le dije, podemos pasar para escuchar precisamente a este neurólogo. Vamos a ver. Mientras tanto, ¿cuál es el impacto psicológico, doctor, del abuso sexual? Bueno, el abuso sexual tiene una gran repercusión, ¿no? Sobre todo si se trata de menores, porque puede condicionar cierto tipo de conductas posteriores en la vida de ese menor. Puede condicionarle a que tenga ciertos trastornos de tipo sexual, aversión al sexo, coitofobia, que tenga directamente aversión a casarse, o por el contrario también puede convertirlo en el otro polo, ¿no? que puede prostituirse inclusive por una situación de esa naturaleza. De cualquier manera, una de las secuelas, digamos, las más frecuentes es el síndrome de estrés postraumático. No es igual que cualquier agresión que una persona sufre por cualquier motivo, entonces eso hace mella en la psique, en la mente de la menor o del menor también puede ser indistintamente, y determina pues cuadros emocionales, psicológicos, que justamente están catalogados como lesiones gravísimas en el Código Penal. Eso le corresponde detectar lógicamente a las psicólogas. Felizmente ahora ya es por norma efectuar una valoración psicológica en todo menor que denuncia una supuesta agresión sexual. Entonces es un paso obligatorio que tenga una entrevista psicológica para que se pueda detectar en primer lugar su veracidad de testimonio, para ver si lo que dice es verdad, evidentemente, porque a veces también el menor, otro aspecto también que es importante, a veces es utilizado por los padres. Entonces la madre o el padre, sobre todo cuando hay disputas conyugales, divorcios, les adoctrinan tanto. Yo he visto mucho esto en la parte forense, que les enseñan a que mientan, a que digan que han sido violadas, ultrajadas, todo, ¿no? Y les crean unos traumas graves, ¿no? Porque les enseñan a mentir y les enseñan lo que es el acceso carnal, el coito, palabras así relacionadas con los genitales, que lógicamente la psicóloga las detecta cuando está mintiendo a la menor, ¿no? Y por el contrario, si evidentemente hay veracidad en la denuncia, también va a hacer un peritaje indicando que la menor dice la verdad, ¿no? Porque a veces la palabra de la menor contra la del agresor, ¿no? Que puede ser su propio padre o pariente. Entonces una herramienta importante es la psicología forense en ese aspecto, que determina el grado de veracidad del testimonio, y también por otro lado ve el perfil psicopatológico del agresor, ¿no? Para ver si tiene rasgos de pervertido sexual, de malvado, etc. Muy bien. Aprovecharemos este tiempo, doctor Blacú, para ver ese video y obviamente no vamos a poder ver completo por el factor tiempo, sí, pero aprovecharemos estos minutos, ¿le parece? Por lo menos unos 7 minutos, y para entender, amigo o televidente, el video, vamos a ver cómo el cerebro hace caso, como es el que domina nuestro cuerpo y es el general, y las células de todo nuestro cuerpo son los soldados. O sea, si el general dice, eres tonto, el cuerpo funciona como tonto. Vamos a ver, y este neurólogo es un neurólogo mexicano que nos va a hablar, a ver. Vamos con el sonido e imagen, por favor. No pueden, porque no tienen la capacidad de pensamiento complejo, porque no tienen la lectoescritura para hacerlo. Pones al mejor maestro de matemáticas, al mejor maestro de física, no van a aprender. Adelante. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que sucede con pensamiento y lenguaje. Se levantan un día como hoy. Lo primero que hacen al despertar es decir, ¡ay, qué flojera, ya amaneció! Ustedes no, pero hay gente que hace eso. No necesitas decirlo, solo basta con que ¿qué? Porque es lo mismo, nomás en el cerebro. Tu cerebro al pie de la letra dice, sí señor, literalmente. No analiza, oye, ¿para qué quieres la flojera? Tienes que ir al seminario de innovación educativa. ¿Para qué? No analiza. Y tampoco dice, ay, me estás bromeando, dormiste 8 horas, ni modo que quieras más flojera.
pero controla tu hígado, tu riñón, tu páncreas, tu estómago, tu intestino, presión arterial, y en un segundo sientes flojera desde la punta del cabello hasta la punta del pie. ¿Y cuál es tu conducta? Otro ratito, 5 minutitos, aunque no desayune. ¿Conocen eso? Las mujeres dicen, bueno, aunque no me lave el pelo cuando me bañe. Los famosos baños de avioncito, las alitas y el motorcito, y nada más, vámonos a trabajar. ¿Ok? El hombre está peor, ese no se baña, ese está peor de cochinote. Genera flojera. Como llevas flojera, al levantarte, vas al baño, no sé si han visto la conducta, van así. Al cerrar la puerta por flojera no quitas el dedo y te das un machucón. Y vas a usar una palabra muy folclórica que significa torpe. No la voy a decir, pero empieza con P, todo el mundo la usa. ¡Ay, qué menso! Vamos a poner que son muy bien educados y dicen, ¡ay, qué menso me machuqué! No dicen así. En ese momento, tu cerebro dice, sí señor, lo pongo menso, no analizo por qué quiere andar menso, y si está bromeando se amuela. Tienes 5 minutos de levantarte y estás con flojera y menso. Fíjense, nuestros padres llegaban a los 80 años sanos, nuestros abuelos, sin úlceras, sin gastritis, porque lo primero que hacían, por un asunto religioso, se levantaban, se presionaban y gracias Dios por este día. Los chavos de ahora, los empiezas a levantar desde los 15, 16 años, levántate, ya voy, levántate, ya voy, me estoy enfriando, y sacan una pierna para enfriarse. ¿Los conocen? ¿Verdad que no? ¡Qué interesante! Están con un programa y a los 20, 25 años traen úlceras, gastritis, colitis, migrañas, traen todo, porque su programación es nefasta a nivel inconsciente. Nada más el 99% de tu cerebro, que responde a la calidad de tu pensamiento y tu lenguaje. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos. Vámonos. Vamos a entrarle en materia para que quede como un poquito más aterrizado para ustedes. Nuestro cerebro tiene 2 zonas. La parte exterior, que se llama corteza, zona cortical, neocórtex, córtex, llámenle como quieran, son solamente 2 milímetros. Para que me entiendan, materia gris. ¿Se acuerdan cuando dicen, qué materia te falta? Pues la materia gris para pasar. Es lo único. Son 2 milímetros. 2. Ni siquiera centímetros, milímetros del cerebro. La parte más exterior se llama corteza. Si pudiéramos tomar, y por cierto, con la que nos casamos, aprendemos, desaprendemos, nos divorciamos, es con la corteza. Todo lo demás se llama zona medular, funciona hígado, riñón, páncreas, estómago, intestino. Nuestra vida la controla el 10% del cerebro, corteza. Si tomáramos un pedacito de la corteza, lo observáramos al microscopio, encontraríamos unas células llamadas neuronas. Como ustedes saben, son las únicas células de nuestro cuerpo que no se regeneran. Naces con unas, se te van muriendo durante las borracheras, las desveladas, las que te drogas, todo esto, y te mueres con menos, pero esas ya no se regeneran, esas ya las que te naciste. También cuando te das un cocazo, cuando te das en un accidente, un golpe, mueren neuronas. Por eso los boxeadores quedan así, por tanto, no es broma, por tanto golpe mataron muchas neuronas, se ven afectados en su léxico, en su movilidad, o sea, se ven afectados, por supuesto. Cada neurona graba 3 cosas, la vamos a ampliar acá. Lo que ves, que en programación neurolingüística se llama visual, lo que sientes, que en programación neurolingüística se llama sensorial, y lo que escuchas. Es decir, hay una propuesta, no hay 5 sentidos, hay 3. La vista se queda, el oído se queda, gusto, tacto y olfato se engloban en uno solo llamado sensorial o kinestésico. ¿Por qué? Por la forma como lo recibe el hipotálamo y lo manda la corteza. No tengo tiempo de explicarlo, simplemente es la propuesta de PNL. Cuando se llena una neurona puede grabar unos instantes de tu vida. La voy a poner más gordita, pero la neurona no engorda, nomás para que entiendan aquí. Ya me llené. Me llené de grabar información visual, o sea, video, de grabar información auditiva, MP3, y de grabar algo que una computadora no puede hacer, que es olfato, gusto y tacto. Estira una manita que se llama dendrita y conecta con otra neurona, que haz de cuenta que le dice, síguele tú manita porque yo ya me llené, y cuando esa se llena, la que sigue y van formando lo que se llama un circuito neuronal. Se habla de que en la corteza cerebral tenemos aproximadamente 20 billones con B, billones de neuronas. Se ha calculado que para que llenes esos 2 milímetros de la corteza y esos 20 billones de neuronas, tendrías que recibir información visual, sensorial y auditiva sin dormir
los próximos 25,000 años. O sea, con confianza, usen su cerebro, no se lo van a acabar, le pueden poner cosas. Si piensan vivir 25,000 años, llévense la calmada. Si no, métele. ¿Entienden esto? Sin embargo, pasa un fenómeno muy interesante. Si vuelvo a ver lo mismo, vuelvo a escuchar lo mismo, vuelvo a sentir lo mismo, aunque tengo para 25,000 años, se vuelve a disparar las mismas neuronas, un impulso eléctrico y unos bioquímicos llamados neurotransmisores, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, los que transmiten la información, se activan nuevamente. Y si se activan muchas veces, se forma un surco en el cerebro, observable al microscopio electrónico. Un camino en tu cerebro, una carretera de la información. Por ejemplo, te peleas con tu esposa en la mañana, usas esta neurona con esta. Ya está el pleito. La siguiente vez que vas a pelear, ¿ves a la misma persona? ¿Sientes el mismo coraje? ¿Escuchas su maldita voz? Otra vuelta. ¿Vuelves a sentir lo mismo? Se activan las mismas neuronas. Si acaso se le agrega 2 neuronas más porque hubo patada y manazo, o sea, va actualizando para que muchas gracias. entiendan. Nos hubiera Por gustado semana, seguir por día, por viendo mes, este según el interesante pleito, video, vaya a pero en otra oportunidad vamos a programar, ya que el espacio cedido a este programa ha concluido. Agradezco enormemente la presencia del doctor Antonio Torres. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en este programa. A usted estamos dispuestos siempre a contribuir en cuanto a la educación a la población y sobre todo alertar sobre los mecanismos de detección de este tipo de maltrato a los menores, sobre todo ahora que en este mes se conmemora el Día del Niño. Entonces hay que hacer conciencia a nivel sobre todo de la familia, la sociedad, para que los niños tengan una calidad de vida más óptima. Muy bien, lo propio, doctor José Blackwood, ha sido muy enriquecedora su presencia también en este panel. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Nelson. Simplemente recomendar a la televidencia de que así como piensa uno, atrae. Así como piensas, eres. Eso es lo que está diciendo el neurólogo. Cuidemos nuestros pensamientos y hagamos una vida integral y feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy importante la presencia de estos 2 distinguidos profesionales docentes de la Facultad de Medicina. Quiero recordar a nuestros amables televidentes que también tenemos estos programas, todo el historial del ciclo de programas acá en Televisión Universitaria a través de YouTube, Medicina TV. Muchísimas gracias por la atención dispensada a ustedes, amables televidentes, y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. TVU, señal digital.